Me gustaría disculparme con vosotros dos, no era mi intención que las cosas se descontrola mucho. Makima se plantó delante de Denji y Reze, ambos con aspecto de estar exhaustos. Sus ropas raídas y quemadas eran las únicas señales que quedaban de que habían estado luchando por sus vidas apenas unos instantes antes. A pesar de eso, ambos lo hicisteis admirablemente. Bien hecho. Por fin miraron a Makima, ambas miradas de la híbrida fijadas en los cadáveres que yacían justo detrás de ella, el único ojo de Quanxi fijado en el vacío, su expresión congelada en una desesperación resignada mientras desaparecía de la vista mientras los agentes de seguridad pública comenzaban su trabajo de recoger los cuerpos de ella y sus demonios. Denji giró lentamente la mirada hacia Makima, abriendo los ojos al asimilar lo que Makima había dicho. Gracias, señorita Makima. No fue ningún problema. La exuberancia de Denji era más contenida de lo habitual. Antes no podía imaginar nada mejor que ser alabado por la mujer que le salvó, que le dio esta vida soñada. Pero viendo lo fácil que Makima había acabado con 3 vidas con tanta naturalidad, incluso después de que se rindieran, claramente había inquietado al chico. Sé que iba a intentar matarnos otra vez, pero se estaba rindiendo. Denji sacudió rápidamente esos pensamientos. ¿Qué estoy haciendo? La señorita Makima sabe mucho más de esto que yo. No tiene sentido dudar de ella así. Ese sí. La reacción de Reze fue mucho más contenida que la de Denji. La chica prácticamente se quedó paralizada donde estaba mientras alzaba la mirada para encontrarse con la de Makima. Porque en la expresión de Makima no veía calidez, ni gratitud, solo veía la misma sonrisa vacía que le recorría la espalda con un escalofrío. La misma sonrisa que le hacía sentir que la mujer podía verla a través, hasta su alma. Señorita Makima. Denji no se dio cuenta de la angustia de su novia, sus ojos se abrieron alarmados, y se le abrieron los ojos al darse cuenta de que básicamente acababa de gritarle a la cara a la mujer. Cuando la mirada de Makima volvió a él, con la cabeza ladeada con curiosidad, Denji notó que se le secaba la boca al encontrarse nervioso con su mirada. Aquí y Power van a estar bien. Denji acababa de darse cuenta, cuando se disipó el último humo, de que Aki y Power no estaban por ninguna parte entre las filas del séquito de Makima. Makima no dijo nada durante un momento, la curiosidad aún jugando en su rostro mientras Denji empezaba a retorcerse bajo su mirada hasta que, finalmente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No tienes que preocuparte por Ayakawa y Power, Den. A pesar de su sonrisa, su tono era tan profesional como siempre al responder. Han sido llevados al hospital junto con los otros agentes de seguridad pública supervivientes que fueron trasladados al infierno. También hemos enviado un agente con un contrato especializado en la reimplantación de extremidades, así que esperamos que se recuperen completamente. Eso está bien entonces. Sería exagerado describir el tono clínico de Makima como reconfortante, pero parecía tener el efecto deseado en Denji. El chico se relajó visiblemente a medida que parte de la tensión abandonaba su cuerpo. Sin embargo, Reze no se calmó en absoluto, sus ojos volvieron a los cuerpos de Quanxi y sus demonios, un grupo de agentes que llevaban uno de los cadáveres en una bolsa para cadáveres y lo metían en una furgoneta que esperaba. ¿Qué les va a pasar? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera arrepentirse. La pregunta ciertamente pareció afectar a la mujer, una mueca casi imperceptible apareció en su rostro por un momento, antes de desaparecer tan rápido como puedo. Como precaución, siempre llevamos los cuerpos de los demonios para almacenarlos, incluso si están muertos. En el caso de Quanxi, alguien tan peligroso como ella será detenido, indefinidamente. Como si percibiera la pregunta que se avecinaba, Makima continuó, no tenía sentido contratar a Quanxi, tiene antecedentes en seguridad pública y es impredecible. La respuesta tenía sentido, a Reze no le haría mucha gracia trabajar con Quanxi, después de todo la mujer prácticamente la había decapitado. Pero había una clara implicación detrás de las palabras de Makima, ella y Denji no eran vistos como amenazas para ella, sino como predecibles, por tanto, controlables. Reze frunció el ceño amargamente al pensarlo. Bueno, si me disculpáis, necesito ir a ayudar con la limpieza. Los árbitros siempre se alteran por este tipo de cosas. El señor Kishibe se asegurará de que llegues a casa.
La mujer se alejó con esas últimas palabras, sin esperar respuesta, dejando a Denji y Rece atrás en medio de lo que parecía una zona de guerra. Al menos Paui y aquí están bien, pensaba que ya estaban perdidos en el infierno. No hay manera de que la señorita Makima les deje morir tan fácil, pensó Denji, intentando mantener el ánimo alto. La verdad, sin embargo, era que sentía esa incomodidad en el estómago. ¿Qué habría hecho si hubieran muerto? ¿Habría llorado entonces? Sacudió esos pensamientos de su cabeza, girándose para mirar a Rece, que hasta ese momento había estado extrañamente callado. Oye Rece, ¿cómo estás? Denji se detuvo a mitad de pregunta mientras Rece seguía mirando hacia donde había desaparecido Makima, sin siquiera registrar sus palabras. Entonces notó otra cosa, ¿sus manos? ¿Estaban temblando? Rece, ¿estás bien? Preguntó Denji, extendiendo la mano para tocar la suya. En cuanto su mano tocó la de ella, Rece dio un salto, girándose para mirarle, la sorpresa reflejada en su rostro antes de dar paso al alivio. Oh, perdón por eso, solo me he quedado un poco en la mirada un momento. Rece le lanzó a Denji una de sus sonrisas habituales, pero esta vez no hizo mucho para calmar las preocupaciones del chico. Rece. Sé que es mentira, estabas temblando. ¿Qué pasó en el infierno, después de que yo, ya sabes? El ceño de Denji se frunció preocupado al hablar, los ojos de Rece brillaron sorprendidos antes de que ella volviera a apartar la mirada, mientras le sujetaba la mano con fuerza. Yo, no aquí, Denji. Rece se acerca lentamente, apoyando la cabeza en su pecho, agotada. Podemos hablar en casa, ¿vale? Sí, claro, exhaló Denji por la nariz antes de abrazar a la chica, apoyando ligeramente la cabeza en la suya, frunciendo el ceño al notar que la chica temblaba ligeramente. ¿Qué pasó ahí dentro? Odio ser yo quien rompa una escena tan emotiva, pero pensé que vosotros dos querríais estar al tanto de todo. Dudo que te hubiera contado mucho. Denji y Rece miraron cansados hacia esa voz ronca y familiar. Kishibe estaba allí, inclinando su petaca boca abajo, como comprobando si quedaba alguna. A pesar de ello, la expresión en su rostro mostraba una completa ausencia de sorpresa, casi como si se desconectara por pura costumbre. Maestro, Denji fue el primero en hablar. ¿Estás diciendo que puedes contarnos más sobre lo que pasó? Bueno, ya sé cómo están todos los que han vuelto del infierno, los observó a ambos evaluando, evitando notablemente mirar en dirección a los agentes de seguridad pública que recogían a Quan Si y a los demonios en la furgoneta que esperaba. De hecho, su continencia de féretro era una clara señal de sus sentimientos al respecto. ¿Qué sabes entonces, viejo? Preguntó Rece, el comentario sarcástico traicionado por su voz baja y contenida. Vosotros dos sois híbridos humano-diablo, así que sois lo bastante fuertes para hacer comentarios sarcásticos incluso después de visitar el infierno. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Kishibe, aunque parecía vacía, mientras sacaba una tarjeta de visita del bolsillo. He escrito la dirección del hospital donde están aquí y Power detrás de esto. Sin duda ni siquiera te contó tanto. Gracias, maestro, exclamó Denji, antes de que su rostro volviera a una expresión de pregunta. ¿Algo más que eso? Ah. Bueno, todos los demonios salvo Power y Beam están muertos. Aquí y Ángel están bastante ilesos salvo por sus brazos, aunque veremos qué opinan los mejores de seguridad pública al respecto. Kishibe enciende un cigarrillo, da una calada antes de tirar el resto al suelo con desinterés. Kobeni también me ha entregado su dimisión, o bueno, sin los brazos. Se encogió de hombros a medias. Bueno, ella ya ha renunciado, una pena desde luego. Tenía buenos instintos y un contrato fuerte. Oh, el rostro de Rece se ensombreció. En realidad estaba bastante emocionada al hablar por primera vez con Kobeni y Baielens. Habían sido un soplo de aire fresco en su nueva vida y casi se engañó pensando que podría haber hecho un amigo. Pero ahora, simplemente estaban desterrados al pasado como todos los demás. ¿Quién otra vez? Denji ladeó la cabeza. No tenía ni idea de política internacional, y mucho menos de la pequeña mujer que formaba una de sus pocas compañeras de trabajo plenamente humanas hasta hace unos momentos. Denji, Rece le dio un manotazo en el brazo. Ella estaba ahí dentro con nosotros. Ah. Perdón, Denji se rascó la nuca. Ella, me apuñaló un poco, pero, estaba más o menos bien, supongo.
Rese sintió un peso asentarse en su estómago. ¿Esa pobre chica? Había sido tan tímida, y aún así incluso intentó acercarse y hacerse amiga de ella. Y literalmente casi la mata. Al menos ahora es libre. Rese siempre envidiaba a quienes controlaban su propio destino. Bueno, en fin, lo mejor para vosotros dos. Kishibe sonríe con picardía. De verdad espero que todo acabe bien para vosotros. Quizás sea lo mejor. Cuantas menos muertes vea, mejor. Esta nueva generación muere demasiado fácil. Con eso, Kishibe se fue. Ni Denji ni Rese tenían mucho que decir mientras se apoyaban el uno en el otro, y la pareja se dirigía hacia el chofer que esperaba, seguramente organizado por la propia Makima. Ni Rese ni Denji se sintieron reconfortados por ninguno de los adultos. Ni la distancia de Makima ni la cínica mundanidad de Kishibe le dieron mucho consuelo a ninguno de los dos mientras se dirigían en silencio a casa, apoyándose el uno en el otro como su único apoyo. Denji prácticamente corrió al baño en cuanto entraron en el piso, algo que no sorprendió en absoluto a Rese, para diversión de la chica, que sintió la pierna de Denji temblar durante el camino. Había sido un viaje tranquilo, ambos adolescentes apoyados el uno en el otro mientras el burócrata sin rostro al volante se dirigía a su casa. ¿Esa chica? ¿Qué hizo para merecer eso? Rese intentó distraerse del infierno tanto como pudo, aunque su mente seguía volviendo a la chica que había intentado hacerse amiga de ella, a pesar de haber sido su enemiga poco antes. Había estado luchando por sí misma y se fue en cuanto las cosas se iban al límite. Por desgracia, ni Rese ni Denji tenían esa opción, y solo por eso la rusa se sintió fatalista cuando el conductor se detuvo frente a la residencia Ayakawa. Sale de su ensoñación cuando le abren la puerta. Denji le ofrece la mano al abrirla, con el rostro lleno de curiosidad y preocupación. Unos minutos después, ambos híbridos estaban dentro del piso y sentados alrededor de la mesa, la tarjeta de visita que tenía delante. La tarjeta tenía la dirección del hospital, eso era cierto, pero también tenía algo más escrito, una sola frase: cuidado ahora. Ninguno de los dos sabía realmente a qué se refería Kishibe con eso. Denji simplemente había asumido que era sobre Aki y Power, mientras que Rese pensaba que tenía que ver con Makima, aunque no tenía ni idea de qué en concreto. ¿Tienes idea de a qué se refería con eso, Rese? ¿Seguro que Aki y Power no están tan mal? Preguntó Denji, con la voz cargada de preocupación por el estado de Aki y el demonio de la sangre. Rese sospechaba que la advertencia tenía poco que ver con los otros dos miembros de la familia Ayakawa. Recordaba en cambio la carta que había mostrado a Kwanzi en el centro comercial. Makima está escuchando. No tiene sentido preocuparse ahora, están vivos y eso es lo único que importa, dijo Rese con naturalidad. Los visitaremos mañana, con suerte estarán bien. Durante un rato simplemente se quedaron sentados, uno al lado del otro, viendo alguna película que había salido por casualidad. Ninguno de los dos le prestaba demasiada atención, con Rese mirando al vacío y Denji más preocupado por la chica a su lado. Finalmente, al notar que sus hombros temblaban de nuevo, ya había tenido suficiente. ¿Y tú, Rese? Dijiste que me contarías qué pasa. Ah, sí, eso. Su rostro se ensombreció al recordar su promesa. Esperaba que Denji lo dejara pasar, pero por la preocupación en su rostro no la dejaría simplemente pasar esto bajo la alfombra. Ese monstruo, oscuridad, todo lo que hizo fue mostrarme mi propio pasado. Denji escuchó absorto mientras Rese empezaba a hablar, relatando lo que le pasó en el infierno con voz monótona y sin emociones. Supongo que simplemente me trajo de vuelta también. Tropezó con las palabras, incapaz de mantener su fachada estoica mientras sus hombros se encorvaban, el temblor volviendo mientras seguía hablando, con la voz quebrada. Casi ninguno de nosotros sobrevivió, en esa habitación. Simplemente nos dejaron a oscuras, sacándonos uno a uno, para pincharnos y experimentar con nosotros. Ni siquiera nos dio el lujo de un nombre, solo un número. Miró a Denji, que quedó momentáneamente atónito al encontrarse con la mirada de Rese, sorprendido al ver lágrimas asomando en ellas. Una vez que los capturaran, o no los volvíamos a ver, o simplemente se quedarían sentados, mirando las paredes. Un ceño amargo se dibujó en su rostro mientras continuaba. Entonces, me tocaba a mí, y he aquí que fui el primer y único éxito. Por fin han conseguido a su monstruo. Me dejaron inconsciente para la operación, pero me dijeron lo que hicieron.
Su mano bajó, descansando sobre su abdomen inferior, ni siquiera les importó lo que me quitaron, simplemente me llevaron a otra habitación y me encerraron de nuevo, solo. No tienes que preocuparte por eso, sonrió Denji con naturalidad mientras le pasaba el brazo por los hombros, atrayéndola hacia su pecho. Salvo un sobresalto, apenas resistió, y Denji eligió no comentar las lágrimas que se filtraban en su camiseta. Porque nunca te dejaré. Puedes contar con eso. Murmuró las últimas palabras mientras la abrazaba, pero Reze las escuchó alto y claro, una sonrisa genuina apareció en su rostro mientras devolvía el abrazo, apretando a Denji con tanta fuerza que el chico hizo que el chico se estremeciera. Tras un momento, Reze se apartó lo justo para mirar a Denji, con la cara roja y los ojos hinchados, pero con una pequeña sonrisa sincera aún iluminando su rostro. ¿Será mejor que no? Te voy a exigir esa promesa, ¿sabes? No esperaría menos. Le sonrió Denji mientras se acomodaban de nuevo en el sofá, apoyándose el uno en el otro. ¿Qué tal si vemos qué más hay? Esta película es bastante mala, y tampoco en el sentido de, tan mala que es buena. No hace falta que me lo pidas 2 veces. Seguía pareciendo un poco decaída, pero Reze parecía un poco más como siempre, con una sonrisa pícara mientras volvía a mirar a Denji. Luego, en un solo movimiento suave, le plantó un beso justo en la parte inferior de la barbilla. Y para que lo sepas, dijo Reze, prácticamente ronroneando, yo tampoco quiero dejarte. Nunca. Oh, sí. Denji se sorprendió y se sintió nervioso a partes iguales, sin saber cómo responder, y Reze se pegó a él, con una sonrisa satisfecha mientras continuaba. Y para cumplir esa promesa, ¿qué tal si compartimos tu cama esta noche, No hace falta decir que Reze pasó los siguientes minutos riendo mientras la cara de Denji se ponía roja como un tomate. Ahora podía dejar una línea suave, claro, pero seguía siendo tan fácil avergonzarle. Lo que lo hacía aún mejor era que, a pesar de que ella le había estado tomando el pelo, lo decía en serio. A pesar de todo lo que ocurría a su alrededor, entre demonios, seguridad pública, asesinos e incluso Makima, ella no iba a ir a ningún sitio. Se habían sentado viendo película tras película olvidable, en un momento incluso estaban viendo una película navideña cutre, Dios sabe por qué estaban tocando esto a principios de otoño. Solo habían empezado a moverse para prepararse para dormir después de que llegara la noticia, ninguno de los dos tenía ganas de ver a esos tertulians hablar sobre la destrucción dejada tras Papá Noel, y mucho menos que seguridad pública se había asegurado de que todo fuera censurado. La versión oficial dada a las nuevas estaciones parecía ser que había sido una fuga de gas extraña. La mentira no parecía muy creíble para ninguno de los híbridos, pero la gente prefería creer en una mentira reconfortante que en la dura verdad. Mejor que hubiera sido un accidente extraño, en lugar del avatar descontrolado del miedo humano a la oscuridad. Poco después, ambos se cambiaron y se prepararon para dormir. Denji simplemente se acostó con la camiseta y los calzoncillos, mientras Reze se conformó con robarle una de sus camisetas. Al fin y al cabo, era su novia, bien que disfrutara de las ventajas que conlleva el título. Ambos yacían en la cama de Denji, aunque pronto descubrieron que el sueño les eludía mientras miraban el tejado, contando los segundos y esperando un sueño que parecía que nunca llegaría. Al cabo de un rato, Reze ya había tenido suficiente de esperar y finalmente rompió el silencio. 961. ¿Qué? Denji giró la cabeza para mirarla, confundido. ¿Qué quieres decir con 961? Así me llamaban, en Moscú, le miró y, para su sorpresa, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Cuando llegué a Tokio me pusieron el nombre de Reze. El viejo Cayo me lo llamaba en el trabajo, claro, y lo firmé para papeles y cosas así, pero... Reze ya se había girado por completo para mirarle, con una expresión tierna mientras hablaba. Solo empezó a sentirse como mi nombre cuando cierta rubia empezó a visitar esa cafetería todos los días, solo para verme a mí, se acercó a él, acurrucándose a su lado, así que, gracias por eso, Denji. Denji se gira hacia ella y la abraza aún más. Ya sabes, esa gente, los que están en Rusia. Ellos no te hicieron quien eres, y yo tampoco. Tú mismo lo hiciste. Dijiste en la playa que tu personalidad cuando nos conocimos era una mentira, pero sigues actuando así ahora, haciendo bromas subidas de tono y molestándome. Reze se quedó paralizada cuando él habló,
con los ojos muy abiertos al quedarse pegada al pecho de Denji. Por lo que a mí respecta, te preocupas demasiado por todo eso. Tú solo eres Rese, siempre lo has sido y siempre lo serás, al menos en lo que a mí respecta. Me preocupo demasiado, ¿eh? Tienes una forma curiosa de consolar a una chica, Denji, respondió Rese con sequedad, aunque había un matiz de diversión en su voz mientras se relajaba en sus brazos. ¿He dicho algo? La alarmada pregunta de Denji fue interrumpida por Rese pellizcándole el costado. ¡Ay! ¿Para qué fue eso? Quieta, estoy cómoda aquí, soltó Rese con falsa seriedad, antes de sonreír con ironía. No dijiste nada malo, diría que acertaste. Al menos, eso espero. Ah, eso está bien. ¿De verdad necesitabas pellizcarme? Sí, respondió Rese de forma concisa, haciendo un chasquido con la P mientras apoyaba la cabeza en su pecho. Ahora cállate, nunca dormiremos si mi almohada sigue hablando. Ese sí, señora. Estaba completamente oscuro en la habitación cuando los ojos de Rese se abrieron de golpe. Debían de haber pasado solo un par de horas desde que ella y Denji se habían quedado dormidos, pero ella estaba completamente despierta de nuevo, mientras Denji roncaba. Hablar con Denji había ayudado mucho a calmar sus miedos, pero poco había hecho para detener las pesadillas. Había sido como revivirlo todo de nuevo, la habitación, el infierno, la oscuridad. Pero también había algo más, alguien más, en sus sueños, Makima. La mujer de alguna manera había llegado al infierno para salvarlos, pero la forma en que Papá Noel hablaba de ella le hacía sentir que simplemente habían estado, cebo para atraer a Makima. ¿Pero por qué querrían a Makima? Rese sabía por su reputación que era poderosa, pero solo era humana. Un escalofrío recorre la espalda de Rese, otro recuerdo cruzó su mente. Makima arrodillada en las conocidas llanuras herbosas del infierno, un sable gigante sobresaliendo de su pecho, sangre goteando de su boca. ¿Qué contratos tiene esa mujer? Rese aprieta a Denji con más fuerza mientras una sensación de temor se le apodera del estómago. Mientras poco a poco volvía a quedarse dormida, cortesía del puro agotamiento, otro recuerdo resonaba en el fondo de su mente, fracturado e incierto. Un contrato. ¿Puedes vivir? A cambio, dame. Y así, Rese volvió a caer en un sueño atormentado. Cuando llegó la mañana, tanto Denji como Rese seguían algo agotados. Se habían levantado tambaleándose de la cama y siguiéndose con sus rutinas habituales, ducharse, cambiarse, cepillarse los dientes, solo cuando tomaron su café de la mañana les volvió cualquier atisbo de vida. Podían ser seres semi-inmortales, pero eso no los convertía automáticamente en personas madrugadoras. En cuanto estuvieron listos y despiertos, rápidamente planearon visitar el hospital al que Kishibe les había indicado, con Denji especialmente interesado en visitar a Aki y Power lo antes posible. Debían de ser las 11 de la mañana cuando llegaron al hospital. Por suerte, solo había sido un corto paseo desde el piso hasta la estación de tren más cercana, incluso tuvieron tiempo de parar a comprar algo para Aki y Power en un 7/11 por el camino. El pobre cajero parecía especialmente confundido por la cantidad de snacks a base de carne que habían comprado para Power. Mientras estaban frente a la puerta de la habitación a la que la recepcionista del hospital les había indicado, la mano de Denji se alzó para golpear la puerta, solo para dudar al volver a llamar la mano. Rese observó cómo el ceño de Denji se fruncía, su rostro se torcía de preocupación. «Estarán bien, ¿sabes?», le dio un suave toque a Denji en el costado antes de sonreír con picardía. «Nunca te había imaginado como un preocupado, Denos». «Oh, cállate», salió de su trance con un bufido, golpeando rápidamente la puerta. Tan rápido como una respuesta sonó al otro lado de la puerta. «Adelante». Denji deslizó la puerta y los dos entraron para ver a un Aki con cara de nada divertido sentado en su cama. El hombre parecía relativamente bien, no parecía cansado y, a juzgar por su mirada impasible, tenía energía de sobra para irritarse con ellos. «Vosotros dos siempre sabéis hacer ruido, ¿verdad?». Al girarse para mirarles, las mantas cayeron de su alrededor, dejando al descubierto un muñón vendado donde antes estaba su brazo izquierdo. «¿Tu brazo?», pensé. «Cállate, Denji, no grites dentro», reprendió Aki a Denji, antes de suspirar. «El especialista que trajo la señorita Makima, su contrato es voluble».
Resulta que en mi caso era pedir demasiado volver a colocar ambos. Aquí echa un vistazo rápido a Denji y a Rese, antes de que una pequeña sonrisa aparezca en su rostro. Bueno, al menos vosotros dos estáis bien. Debe ser agradable poder volver a crecer extremidades. Eso es un punto a favor. Que te prendan fuego es un poco fastidioso. Denji se estremeció al recordarlo. La adrenalina y la constante curación gracias a la sangre de las muñecas habían ayudado, pero no lo llamaría una experiencia agradable de ninguna manera. Te lo has hecho tú mismo, Denji, le lanzó Rese una mirada seca. No le había gustado esa táctica concreta suya, aunque hubiera resultado efectiva. ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero saberlo a estas alturas. Aquí niega con la cabeza justo cuando Rese levanta la bolsa de plástico que tenía en la mano, dejándola caer sobre el regazo de Aki, el plástico fino de la bolsa casi reventando por el esfuerzo de todos los aperitivos. Pensamos que te cansaría la comida del hospital, así que cogimos algo de picar de camino, dice Rese. Solo son unos bentos y esas cosas, así que no te hagas ilusiones. Y eso es justo lo que Aki encontró en su mayoría, paquetes de cecina y varios bentos y aperitivos. Sin embargo, había una última cosa en el fondo de la bolsa, un pequeño recipiente Tupperware con rodajas de manzana cortadas de forma tosca. Trajimos esos de casa, parecía justo después de la última vez. Denji miraba por la ventana, sin querer que nadie comentara su consideración. Aki simplemente sonrió con cariño mientras miraba la bañera. Aquí fue interrumpido cuando la puerta de la habitación se abrió con un fuerte estruendo, la puerta golpeando el marco como resultado de la fuerza sobrehumana del culpable. Aquí 2. Él está aquí. Aléjate. Un Power llorando estaba akimbo en el umbral, la endeble bata de hospital significaba que cualquiera que pasara se quedaría con la vista. Lo vi. Lo juro. Power corrió hacia la cama de Aki, enterrando la cabeza en las sábanas mientras seguía balbuceando sobre la oscuridad, sin siquiera registrar a Denji y Rese al pasar de largo a toda prisa. ¿Qué le pasa?, pregunta Denji, con la voz cargada de preocupación, mientras Rese simplemente observa a la chica, con lástima en los ojos. Solo podía imaginar el efecto que un monstruo así tendría en un demonio. Ya lo ha hecho un par de veces, responde Aki, acariciando suavemente la espalda del demonio llorón. Ella piensa que ese diablo está en cada rincón oscuro, no puedo culparla. Sí, Darkness no era un demonio normal Ayakaba. Los demonios y los demonios sienten esa diferencia más que los humanos. Una voz suave pero autoritaria que venía de la puerta hizo que todos se volvieran, incluso Power se incorporó de golpe, su rostro palideció al oír la voz familiar. Señorita Makima, ¿a qué debo el placer?, preguntó Aki, gratamente sorprendido de que la mujer hubiera sacado tiempo de su apretada agenda para visitarla, aunque él no se quejaba, claro. Makima entró por la puerta hacia ellos, un par de celadores y enfermeras colándose en la habitación detrás de ella. Bueno, he venido a comprobar cómo se recuperaban todos, claro. Su expresión no cambió mientras hablaba. He oído todo el alboroto que Power estaba causando aquí y he pensado que probablemente volvería a venir aquí. Dicho esto, Makima miró fijamente a su séquito, que empezó a acercarse cuidadosamente a Power, que solo entonces se dio cuenta de que Denji y Rese estaban siquiera en la sala. ¿Denji? ¡Denji! No dejes que me lleven, lloró Power melodramáticamente, aferrándose con fuerza a su brazo. Está bien, solo es la señorita Makima. La oscuridad no está aquí, ¿vale? Intentó calmar al demonio sin éxito. Peor aún. No quiero poder. Sé buena chica y deja que las enfermeras te ayuden. La expresión de Makima seguía con esa misma sonrisa tranquila, pero su voz era firme al hablar, sin dejar lugar a discusión. Con esas palabras, Power se quedó paralizado, marchitándose bajo la mirada de Makima mientras las enfermeras se acercaban. Los únicos sonidos que provenían de la bulliciosa demonio eran gemidos bajos mientras su agarre de tenaza en el brazo de Denji se apretaba con más fuerza. De repente soltó un siseo de dolor cuando una de las enfermeras se armó de valor y le pinchó una aguja en el trasero, retirándose rápidamente antes de que el demonio pudiera atacar. Pero nunca lo hizo. En cambio, Denji sintió como ella se desplomaba contra él, su cuerpo convirtiéndose en un peso muerto. ¿Qué le has hecho? Denji se giró,
fulminando con la mirada a la enfermera responsable hasta que la voz de Makima volvió a sonar. No te preocupes, Denji, le acaban de dar relajantes y un sedante para calmarla. Cuando sus episodios histéricos se calmen, podrá irse a casa. Denji frunció el ceño incómodo mientras luchaba por sostener a un Power aturdido, incluso con Rese moviéndose para sostener a Power desde su otro lado, seguía siendo incómodo sostener al demonio. Si todo va bien, esperamos que tú y Power seáis liberados en un par de días. Ayakawa, Makima volvía a hablar con Aki mientras los celadores tomaban a Power de Denji y Rese y la sacaban de la habitación, así que hasta entonces, descansa. Sí, señora, Aki, el adicto al trabajo que era. Frunció el ceño ante esto aunque accedió. Makima volvió a mirar a Denji y Rese. Vosotros dos sentíos libres de tomaros un tiempo libre, al menos hasta que Power y Aki salgan, y tómate todo el tiempo que necesitéis para visitar. Ese sí, gracias, señorita Makima. Gracias. Cuando Makima se fue, Rese soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Antes había encontrado a la mujer inquietante, pero ahora, después de lo que había visto en el infierno, se sentía francamente opresiva. Durante todo ese intercambio, le costó todo mirar a la mujer, su mirada penetrante y su sonrisa congelada, era como una muñeca de porcelana que recibe vida, su extraño aire inquietante le hacía sonar las alarmas en el fondo de la cabeza. ¿Qué eres tú, Makima? Kamiya Mitsuyo estaba teniendo un día bastante horrible hasta ahora. Había reservado ese día libre meses atrás, pero su jefe seguía insistiendo en que fuera a recoger ese envío de Okaya. ¿Okaya? ¿Qué tiene de importante conseguir un envío de Nagano que ese cabrón amenazó con mi bono por ello? Por lo que Kamiya podía ver, era solo una recogida normal de la compra destinada a un supermercado en Tokio. Solo podía suponer que su jefe había fastidiado sus citas y ahora le estaba echando la culpa de su error a él. Originalmente había reservado el día libre para el cumpleaños de su hijo. Después del desastre del año pasado quería asegurarse de que tuvieran tiempo de sobra para celebrar en familia. Pero ahora ahí estaba, corriendo de vuelta para entregar unas verduras en las primeras horas de la mañana. Al menos debería llegar a casa a tiempo a este ritmo. Dios le ayude si no lo hacía, ¿su mujer seguro que le regañaría la oreja? Había decidido tomar un camino secundario por esta misma razón, ya que esta ruta normalmente estaba libre de tráfico a estas horas, la carretera libre le daba casi un camino libre hasta Tokio. Sin embargo, la carretera hoy no estaba del todo despejada, claro, no había coches, pero ¿por qué había una mujer caminando por el lado de la carretera delante? ¿Quizá un autoestopista? No. ¿Qué clase de autoestopista llevaría traje? No era solo su atuendo, parecía cojear y, al acercarse, se dio cuenta de que parecía estar cubierta de suciedad y mugre. Kamiya se detuvo rápidamente al lado de la carretera a poca distancia delante de ella, soltó el freno de mano de su furgoneta y saltó fuera. Señorita, señorita. ¿Estás bien? Mientras él se acercaba trotando a la mujer, que ahora podía ver claramente arrastrando una pierna flojamente detrás de ella, ella le miró, con los dientes apretados y los ojos vidriosos por el dolor. A pesar de su postura encorvada, la mujer se mantenía más o menos tan alta como él, ella también era bastante guapa, al menos si no fuera por la cicatriz horizontal que recorría toda su cara y la despeinada y enmarañada de tierra que la enmarcaba. Y entonces, sin mucho alboroto, se desplomó de bruces en el suelo. Señorita, Kamiya corrió rápidamente al lado de la mujer, la dio la vuelta y la sacudió suavemente, solo para soltar un suspiro de alivio cuando la mujer gimió, aún casi inconsciente. Entonces ella empezó a hablar, él solo pudo entender unas pocas palabras, claramente le costaba hablar, con la voz ronca y seca. Tetendo. Público. Seguridad. Con eso, la pelea pareció abandonarla mientras caía en la inconsciencia, desmayándose mientras Kamiya miraba hacia abajo. Dejó escapar un profundo suspiro mientras se agachaba y levantaba a la mujer, llevándola hasta el asiento del copiloto de su furgoneta. Supongo que puedo despedirme de ese bonus. La abrochó con cuidado antes de rodear corriendo y arrancar el vehículo, sin molestarse siquiera en abrocharse el cinturón mientras salía disparado por la carretera tan rápido como su pequeña furgoneta podía llevarlo al hospital más cercano. Mi mujer me va a matar de verdad esta vez.